y cómo podemos, digamos, inspirarnos de diferentes formas para diferentes tipos y funciones de proyectos, ¿verdad? Entonces, se recordarán cuál fue la repentina que tuvimos la semana pasada. El restaurante acuático. Así es. Vamos a ver esto. De aquí nace la idea de esa repentina. ¿Sí? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Pues de aquí nace la idea de ponerles a ustedes, digamos, proyectos creativos diferentes en diferentes partes del mundo, con temáticas y climas completamente diferentes a lo conocido, ¿verdad? Para que ustedes exploren, investiguen, analicen temas de estructura, materiales, filosofías de diseño, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ya les di el tip, ¿sí? Esta foto es precisamente la repentina de la semana pasada, ¿sí? Un restaurante acuático, ¿verdad? Hecho en las costas de Noruega por una firma, una de las firmas más reconocidas de toda Europa y de Noruega, que es Snøhvit Architects, ¿verdad? Son una firma espectacular, muy innovadora, ¿verdad? Y que pues rompe con todos los paradigmas establecidos de la arquitectura en la mayoría de sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí en esta foto? Quiero escucharlos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahí? Ya sabemos que es el restaurante, pero ¿qué más? ¿Qué ven ustedes cuando ven este tipo de arquitectura? Y vamos a ver otros más adelante. Uh-huh. 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 Ok, esos son buenos comentarios. ¿Qué más? Yo veo una arquitectura paisajista que trata de integrar el entorno del lugar, integrando la forma de las rocas en el edificio propio, pero ya involucrando la tecnología y los materiales, en este caso la textura de madera que tiene, ¿verdad? Que es el contraste que hace en el espacio. Uh-huh. Y bueno, como dice ahí, cómo involucran la piedra del lugar en el diseño del malecón, que es el rompeolas. Exactamente, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ¿sí? Es decir, esos todos son buenos comentarios, pero realmente lo importante es entender cómo en una naturaleza tan virgen, ¿verdad? Como la que tiene Noruega, que es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿verdad? Eh, Uno de los países con mejor calidad de vida, con mejor educación, con mejor transparencia en gestión de fondos públicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde la equidad social, las clases son casi que nulas, es decir, la equidad social es todos somos iguales, ¿verdad? Y todos tenemos derecho a lo mismo, etcétera, etcétera. Una cultura muy desarrollada y muy ecológica. Estos países nórdicos, ¿sí? Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ¿verdad? Son 4 de los países más desarrollados del mundo, más avanzados tecnológicamente y sobre todo más ecológicos. Entonces tienen muchísimas áreas naturales protegidas, ¿verdad? Bosques espectaculares, ¿verdad? Un sinfín de atractivos naturales turísticos, los cuales protegen mucho. Entonces, la naturaleza que ellos tienen es muy virgen, ¿verdad? Y tienen muy arraigado en su filosofía, en su modo de vida, el no contaminar, el no interferir con la naturaleza, etc. Entonces vemos aquí cómo la arquitectura deja una huella mínima y trata de mimetizarse
con la naturaleza, con el entorno natural, con la roca, ¿sí? Estamos hablando que todas estas regiones, digamos, poco exploradas por el ser humano, poco habitadas, ¿verdad? Muy naturales, etcétera, pues tienen la naturaleza viva, tienen las rocas vistas, ¿verdad? Y tienen una tipología ambiental completamente diferente a la nuestra, que es tropical, en donde tenemos playas de arena, tenemos playas planas, ¿verdad? Un mar, podríamos decirle, moderado, ¿verdad? Con un oleaje moderado, no nada así extremo, pero aquí no. Aquí sí tenemos muchas tormentas, estamos hablando de que estamos casi en el círculo ártico, unas temperaturas fríísimas, ¿verdad? Este mar, el mar Báltico, es uno de los mares más fríos del mundo y más violentos del mundo. También un oleaje muy fuerte. La, la fauna, digamos, local, acuática o marina, es, ¿verdad?, de las más atractivas del mundo, donde hay ballenas y un montón de cosas. Entonces, todas esas consideraciones se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar un proyecto como este. Yo veo eso cuando veo una foto, ¿sí? A mí me gusta leer mucho de proyectos de arquitectura hechos en países mucho más desarrollados, etcétera. ¿Por qué? Porque me forza a mí a tratar de investigar por mi cuenta y a tratar de interpretar con mi propio criterio, ¿verdad? Cómo y por qué diseñaron de esa forma, por qué esos materiales, por qué esos colores, por qué esa forma, ¿sí? Aunque esté equivocado, yo puedo tener un criterio propio, ¿verdad? El cual, pues, podré acertar en algunas cosas, podré no acertar en otras, y eso lo termino yo de confirmar cuando yo investigo, leo, etcétera, de los proyectos. Entonces, yo veo todo eso aquí, y así como ustedes comentaron, sí, yo veo un intento de tratar de minimizar la interferencia humana y arquitectónica en el entorno. ¿Sí? Veamos más. Vean esta imagen. Realmente con la tonalidad de ¿verdad?, ese grisáceo verdoso que tiene el mar, el material, ¿verdad?, pues puede hasta cierto punto pasar desapercibido, ¿verdad? Tiene tonos oscuros, ¿verdad?, matices negros, grises, etcétera, que se pierden con el color del mar y que se mimetizan con la tonalidad de la roca, ¿verdad? Vean ustedes esta imagen. Un poquito más de niebla, un poquito más de oleaje y uno puede creer que es parte de la misma roca, ¿sí? Entonces comprendemos que hay un intento muy elegante, muy sobrio de reducir al máximo esa interferencia humana, sin que signifique que no cumplamos con un programa arquitectónico y con la solicitud del cliente, que es ser un restaurante 5 estrellas, subacuático, que pues, lo que busca es precisamente robarse el show. Pero robarse el show no significa ir a Las Vegas y pintarlo todo con 1.000.000 de luces. Robarse el show puede ser algo muy elegante, muy discreto, ¿verdad? Muy ad hoc, adecuado a la naturaleza o al entorno donde se encuentra, ¿verdad? Una geometría nada compleja por lo que se puede ver, pero así como es un iceberg, que solo vemos la parte superior y no conocemos todo lo que hay debajo, pues esto es igual, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver ahorita más a fondo. No me entretendré mucho en este proyecto porque este solo es un vistazo, digamos, rápido a lo que fue la Repentina, para que ustedes comprendan el alcance que puede tener una idea, el alcance que puede tener un boceto, ¿sí? Poder llegar a diseñar y construir proyectos tan únicos, tan interesantes, tan innovadores como estos. Y todo esto nace de un esquema, un trazo, ¿verdad? Las revistas de arquitectura o las mejores revistas de arquitectura del mundo, ¿sí?, hacen concursos de bocetaje,
¿verdad? ¿Cuál es el boceto? ¿Cuál es el sketch más bonito, digamos, ¿verdad? Dentro de los participantes. Y esos sketches lo hacen en servilletas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es famoso en las películas y ¿verdad? En las historias de los arquitectos de antes, que un cliente le pedía a uno, pero mira, haceme un boceto. Es que no tengo papel, hacelo aquí en esta servilleta, pero vendeme la idea, ¿verdad? Entonces nace esa iniciativa de parte de las revistas de arquitectura mundial de hacer este tipo de concursos en donde los primeros premios son hasta de 10,000, 20,000 dólares, ¿verdad? Al que diseñe el mejor proyecto en una servilleta. Y esa es la idea de estas repentinas, que ustedes exploten su capacidad, se desempolven, suelten la mano y que logren algún día poder hacer proyectos de esta naturaleza porque se han preparado, porque tienen ¿verdad? Todo el bagaje técnico, tienen toda la creatividad, etcétera, ¿verdad? Todo esto, este proyecto nació de un boceto en una servilleta. ¿Sí? Ahí vemos ya la parte que está dentro del manto, ¿verdad? Dentro del lecho marino, ¿sí? Claro que no es una profundidad así, wow, ¿verdad? Como en Dubái, por ejemplo, que en Dubái sí tienen un restaurante entero debajo del mar, pero esos pues, tienen toda la plata del mundo, pues, ¿verdad? Aquí pues era una solución mucho más discreta, ¿verdad? Esto fue un desarrollo privado, digamos, de un cliente pues que quiso atreverse a hacer algo diferente, pero no tenía la plata de un árabe, digamos, ¿verdad? Pero vean ustedes ahí la panorámica que se tiene del lecho marino, ¿sí? El fondo del mar, donde están los arrecifes, y la misma iluminación del mar es la que da esa escena romántica que uno busca en un restaurante, ¿verdad? Esa sensación, digamos, de paz, de armonía, ¿verdad? De que no hay nada ahí que rompa con la serenidad que se busca, ¿sí? Ahí están fotos del restaurante, aquí está el área de mesas, digamos, con la vista principal. Vemos aquí todo lo que es la parte posterior, ¿verdad? Este es el otro lado de donde estábamos viendo la foto anterior. Y vemos aquí también algo muy peculiar. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué se les ocurre? Pues el material de los muros, si bien es cierto que no tienen como esa vista directamente al mar, está pues tratando de simular el mismo efecto, ¿no? Sí, un poco, pero, o sea, sí, el color de la parte de la parte inferior del acabado, sí, es así. Pero ¿qué más? La iluminación, que me Ujú, parece que como que la están absorbiendo del exterior. ujú. Ok. Yo lo que veo ahí es el uso del material, la tonalidad, las texturas, ¿verdad? Estamos hablando de que es muy famoso en la arquitectura de interiorismo, ¿sí? La filosofía del diseño escandinavo, ¿sí? Toda la región de Escandinavia son los países nórdicos. Otra vez, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ¿sí? Todos los muebles estos de estas tiendas de IKEA, ¿verdad? IKEA, vienen y nacen de aquí. Son firmas de Suecia, ¿verdad? Entonces ellos utilizan muchísimo la madera, una madera muy clara, una madera muy limpia, sin muchos nudos, ¿verdad? El diseño del mismo mobiliario, ¿verdad? Ellos son especialistas, todos los nórdicos son especialistas en diseño de mobiliario, en un diseño sostenible, ¿verdad? Arquitectura sostenible. Entonces toda esta madera es una madera ecológica, ¿sí? Etcétera. Pero a lo que vamos es de que solo con ver una foto yo puedo distinguir que se trata de un diseño escandinavo, ¿sí? Entonces, todo va acorde a el diseño interior, el diseño exterior, la naturaleza, etcétera. Todo está integrado, todo sigue una misma filosofía de diseño, ¿sí? Vean aquí las líneas tan puras, tan limpias, ¿verdad? Del mobiliario como tal. Esto no es realmente tan importante, pues, pero es parte de
el mismo proyecto, es otra etapa del proyecto. O sea, estamos hablando del cascarón, estamos hablando de etcétera, etcétera, pero el interiorismo tiene que tener una correlación con el resto del diseño. No puede ser un ente completamente aislado, ¿verdad? No puede ser de una filosofía completamente diferente, ¿verdad? Aquí se busca tener armonía, integración con todos los conceptos de diseño. ¿Qué vemos aquí? Ya más de cerca y más a detalle, ¿qué estamos viendo? Bueno, como había dicho anteriormente, la tonalidad y los materiales. En este caso, yo veo que la tonalidad, como dijo usted, trata de integrarse a lo que es la misma tonalidad natural, ¿va? Lo que serían las rocas. Entonces, y es cierto que cumple con esa función bastante bien, ¿va? Así es. Vean, el tema de la estructura como tal es lo importante aquí, ¿sí? Deme un segundito. Aquí yo lo que veo es cómo el chasis de ese, ¿verdad? De ese elemento está compuesto, está creado, digamos, la estructura, la caparazón, está hecha a base de concreto reforzado. ¿Por qué? Porque tiene que, ahorita voy a ver, porque tiene que aguantar la presión del mar, ¿sí? La presión del agua, ¿sí? Tiene que aguantar el movimiento, el oleaje, las tempestades, tiene que aguantar climas, ¿verdad? Extremos, un frío horrible, tanto afuera como adentro del agua. Incluso tiene que soportar el golpe de un animal marino, ¿sí? O el golpe de una pequeña embarcación, ¿sí? Entonces, esta estructura ahí pareciera ser algo completamente sencillo, ¿sí? Un cubo ahí inclinado, medio montado en el arrecife o en las piedras y se acabó. Pero no, es mucho más que eso, y el espesor de los muros tiene que ser un espesor especial para poder tener el peso suficiente para no moverse con el oleaje, ¿verdad? Para aguantar golpes, para aguantar presión, para aguantar frío, etc. ¿Sí, Erwin? No, arquitecto, y también me atrevería a decir de que la inclinación también cumple como un rompeolas, ¿va? O sea, Así de la es, misma forma que actúan las rocas, pues. así es, así es. Ok, miren aquí los interiores, una arquitectura muy limpia, ¿verdad? No, nada de cielos así iluminados y cosas, ¿verdad? Que no está mal. El tema es de que aquí todo está en armonía, todo obedece a una misma línea de diseño, tanto el interior como el exterior, ¿verdad? Entonces, crea una atmósfera que se respira como nórdica, como escandinava, como un interiorismo muy, muy superior, ¿verdad? Muy elegante, muy sobrio, ¿verdad? Muy refinado con el uso del color, las texturas, etc. ¿Ok? Aquí vemos un área pues un poquito mayor, pues una foto un poquito con mayor amplitud en donde se ve esa doble altura, ¿verdad? Y ese segundo nivel es un como balcón en donde está el bar. Entonces el bar también está abierto al área social, está abierto a la visibilidad del mar, ¿verdad? Ven aquí. Realmente es mínima la inserción del elemento arquitectónico en la naturaleza. Tiene un pequeño puente elevado, el cual permite el acceso a cualquier tipo de persona. Entiéndase la accesibilidad universal que yo siempre les pido, ¿sí? Tan sencillo como un puentecito suspendido, digamos, para poder permitir que todo el mundo tenga esa accesibilidad, ¿verdad? El color, el material y todo va muy de la mano con el entorno natural. Más vistas, ¿verdad? Muy, muy elegante la arquitectura, muy discreta, ¿verdad? El uso del color negro no se está haciendo, no se está abusando de sobremanera,
¿verdad? Se está dándole un uso correcto, en la proporción correcta para acentuar algo. En este caso es un elemento escultórico que son las gradas, ¿sí? Una ventana secundaria, la cual también permite pues llenar de luz el área posterior en donde teníamos las mesas que están un poquito más escondidas y que permite siempre pues tener una apreciación de la naturaleza mejor, ¿verdad? Detalles, ¿verdad? Bien interesantes, bien coquetos, ¿verdad? Con el uso de ciertas texturas, lo del pasamanos muy bien diseñado, etcétera. ¿Verdad? Miren estos detalles de pasamanos en las gradas, completamente oculto, no es un elemento ahí feo que queda salido, ¿verdad? Como siempre los hacemos nosotros, ¿verdad? Pero esto, claro, lleva mucho más plata, pues, ¿verdad? Pero es un detalle muy fino, ¿verdad? Una arquitectura muy detallada, ¿verdad? Vean aquí, el otro lado de las gradas, todas las texturas en armonía, elementos muy minimalistas, ¿verdad? Resultan crear una composición artística. ¿Ok? Vamos a pasar un poquito más rápido. Miren qué lindo se ve esto de noche. Espectacular. ¿Verdad? Tan impactante por su discreción, ¿verdad? Que para mí eso es lo más interesante del proyecto. Cómo llama tanto la atención por ser discreto, no por ser una cosa absurda, ahí un rascacielos de 100 pisos, pues, no. No todo lo impactante tiene que sobresalir de sobremanera, así, de la superficie. No, podemos ser muy discretos, muy elegantes, muy ingeniosos a la hora de crear algo que de verdad llame la atención. ¿Okay? Ahora vámonos para atrás. Vamos a No ver. es un Frank Gehry, dicen. No, no es Frank Gehry, definitivamente. ¿Ah? Vámonos a la parte más interesante, ¿sí? Ya el análisis constructivo del proyecto. Ya no es el mismo volumen que vimos por fuera, ¿sí? Vean ustedes esto, ya es una arquitectura mucho más compleja. Tiene 3, 4 pisos, ¿sí? Ahí está el diseño de las gradas. Ven ustedes el primer nivel, el de hasta abajo, pues, digamos, es el área de restaurante, con baños y cocina, cuartos fríos, almacenaje, etc. El segundo nivel es el bar, como les comenté, el cual también, pues, goza de una doble altura y tiene también visibilidad hacia lo que es la vista hacia el lecho marino. Y por último, el último nivel es el nivel de ingreso, ¿sí? El cual también, desde que uno ingresa, sirve como un foyer, un lobby, tipo balcón, el cual mira hasta el fondo. O sea, nunca deja de existir una conexión visual con el elemento más atractivo, que es el mar, ¿verdad? Es el fondo del mar. Lo que queremos ver es que pasen ahí los delfincitos, las ballenitas, etcétera, y que lo pueda ver uno incluso mientras espera que se libere una mesa, estando uno arriba o en el bar, ¿verdad? No se le priva a nadie de ese espectáculo, aunque no estén todavía en el restaurante como tal, ¿verdad? Pero vean ustedes el espesor de esos muros, eso es lo más interesante dentro del tema estructural, el espesor de esos muros, ¿verdad? Ya lo comenté, por temas de oleaje, presión, ¿verdad? Del agua, ¿verdad? El golpe de alguna embarcación, animales, etcétera, ¿verdad? Entonces, interesantísimo entender por qué, ¿verdad? Aquí están todas las pieles, digamos, que recubren al elemento, ¿sí? Ahí tenemos todo el entorno inmediato, vemos toda la cobertura interior, que son los forros en madera, los forros en las piezas tipo melamina que tenemos ahí, que eran las grisáceas esas inclinadas. Y por último, la caparazón hecha de concreto, que es la estructura principal, digamos, ¿verdad? Muy adecuada la forma en la que lo presenta, muy como resumida, fácil de comprender. En ningún momento resulta difícil de comprender qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y vemos planos, pues, ¿verdad? De la topografía del lugar, la ubicación del proyecto, está completamente inmerso, pues, dentro de lo que es la huella de la costa, ¿sí? Y el mar. Pero sabemos que hay, pues, rocas en la parte inferior que le dan parte de ese soporte, digamos, y el anclaje necesario para que el elemento no se mueva.
¿verdad? Aquí vemos una sección detallada, ¿verdad? De dónde están, qué elementos. Es una sección arquitectónica, realmente vemos los niveles, vemos que estamos hablando de que estamos 5 metros abajo del mar, ¿verdad? En lo que es todo el área del restaurante, en la mitad del bar, ¿verdad? Y que pues más, ¿verdad? Aproximadamente un 55-60% de la sección está por fuera. Sin embargo, pues la huella más grande de todo el proyecto está completamente sumergida, ¿sí? Del otro lado vemos la pasarelita esta, el puentecito ese, el voladizo del lobby exterior, las gradas. Estamos aprovechando esas plataformas que se generan con la inclinación del proyecto para poder aprovechar esos espacios bajo las gradas y tener ahí las áreas de servicio, la cocina, los baños, cuartos fríos, alacenas, etc. Y vemos la planta del primer nivel. Esto es cuando uno llega, digamos, desde el puente, encuentra uno y tiene uno este primer lobby exterior, ¿verdad? Ingresa uno aquí, tiene uno este lobby interior, digamos, que es en donde uno puede tener el balconcito y ver todas las vistas de todas estas dobles y triples alturas que tenemos aquí, ¿verdad? Y luego pues accesa uno a las gradas principales para poder bajar hasta los niveles inferiores. Llegamos al segundo nivel, que es el área del bar, ¿verdad? El proyecto también cuenta con un elevador, porque de nada sirve accesibilidad universal para llegar al lugar si ya dentro del lugar no tengo cómo bajar, ¿verdad? Una persona mayor, mucha plata, que pueda pagar una comida aquí de $1000, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo baja? Pues entonces hay un elevador, ¿verdad? Tenemos baños de discapacitados, tenemos espacios de almacenaje, cuartos de climatización, ¿verdad? Aquí tenemos todo el cuarto técnico, dice, es donde están las calderas, etcétera, para poder climatizar tanto cuando hay frío, dar calor, como cuando hay calor, dar frío al espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en estas regiones, en los veranos, que son cortísimos, son calurosísimos, ¿verdad? Es decir, aquí en Noruega, cuando es verano, que dura 2 meses o menos, no se apaga el sol, ¿sí? Es decir, son días perpetuos y llegan a temperaturas de 40-45 grados. Pero luego viene el invierno y el invierno dura de 6 a 8 meses, en donde no sale el sol. Se vuelve uno prácticamente casi que un vampiro ahí, ¿va? Entonces, y con fríos extremos. Cerca de todas estas regiones están las auroras boreales, ¿verdad? Donde siempre hay nieve, y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es parte de un mismo ecosistema al cual el elemento arquitectónico se debe de adecuar. Y el último piso, la cocina, cuartos fríos, alacenas, baños de servicio, el elevador, baños, ¿verdad? De público, y el área de mesas, la barra, etc. Ok, vemos aquí otra serie de elevaciones. Estas son las elevaciones arquitectónicas. Vemos los niveles, vemos la geometría real del elemento, ¿verdad? La cual queda oculta con el mar, ¿verdad? Pero pues ya vamos comprendiendo mejor cómo es que está diseñado el proyecto. Ok, ¿qué les pareció? Pues pilas, pues, pero si siguen así de flojos, mucha, no los veo haciendo nada de esto en Flores. ¿Ah? Bueno, vamos a pasar a la clase, donde vamos a analizar otros 3 proyectos. Tomen nota, por favor, porque esto es importantísimo, ¿sí? Ya vimos con ustedes la vez pasada, ¿verdad? Ya conocimos a Bjarke Ingels Group con aquel proyecto de el puente Twist, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿Lo vimos? ¿Sí? Va. Hoy vamos a analizar 2 de sus proyectos, de otros proyectos, ¿verdad? Y que quiero que vean realmente por qué es tan genial este tipo. ¿Sí? La clase de hoy es sobre innovación arquitectónica, ¿sí? Geometrías, materiales, estructura, todo de la mano, todo integrado perfectamente para crear obras maestras. ¿Sí? Aquí estamos viendo la ópera de, no me recuerdo la ciudad,
pero es en China, ¿sí? Hecho por Mad Architects, uno de los proyectos más espectaculares que tiene China, pero solo es la carátula, ¿verdad? Así que no se me... ¿verdad? Vamos a analizar otros proyectos, ¿sí? Por favor, María de los Ángeles, ¿nos puede leer qué es innovación? Sí, arquitecto. Innovación es un cambio que introduce novedades y se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, las soluciones o vías de solución suponen curiosidad y placer por la renovación. Ok. Y Susan, en tus palabras, ¿qué es innovar? Como hacer el cambio de algo que ya estaba, pero mejorarlo con nuevas técnicas. Ujú. Pues sí, ¿verdad? En pocas palabras es eso, realmente es encontrar una mejor forma, más eficiente y que se logre, que se ejecute con menor cantidad de recursos, entiéndase tiempo, entiéndase plata, ¿verdad? Entiéndase recurso humano, etcétera, y alcanzar los mismos resultados o mejores, ¿sí? Así que es hacer más con menos. Eso es innovar, es dejar de hacer las cosas de la misma forma en la que se han hecho siempre. Es exactamente lo opuesto, es investigar de qué forma puedo lograr el mismo resultado o mejores resultados con menores recursos. Eso es innovar. ¿Qué hace Bjarke Ingels con su proyecto Via 57 West en Nueva York? ¿Verdad? ¿Qué creen que estamos viendo ahí? A ver, Paul. Pues hay unos bocetos ahí, unos volúmenes que ¿Pero qué? algo están abstrayendo. ¿Qué son? ¿Qué te imaginas que son? No hay ni idea, parece como que si fueran algo para ensamblarlos entre sí. ¿Alguien más? Bueno, por la forma se puede, la primera forma se puede ver de que tiene la forma de un edificio de altura. Uh-huh. ¿Y esos cómo se llaman? Rascacielos. Exacto. ¿Y en inglés? ¿Alguien sabe? Skyscraper. Exacto. Entonces, el primer esquema, ¿verdad? O dibujo es la tipología clásica de un skyscraper, ¿sí? Un rascacielos. ¿Qué vemos en el segundo? El segundo diría yo que podría ser la misma tipología, solo que en este caso de yo lo veo como una plaza interior. O sea, Okay. un mismo edificio, solo que ahora ya con un elemento espacial dentro, ¿va? Donde uno puede, pues... ¿Y qué crea eso? ¿Cuál es la razón de tener ese espacio interior? ¿Cómo se llama ese espacio interior? Ese sería... Es la respuesta más simple del mundo, muchacha. ¿Cómo son las casas en la antigua? ¿Qué tienen en el centro? Patio. Ah, ahí está. ¿Ah? Ok. ¿Y cómo se dice patio en inglés? Court. ¿Sí? Entonces, o así se le conoce, digamos, a este espacio arquitectónico en inglés, es un courtyard. ¿Sí? ¿Verdad? Que es un patio, pues, un patio trasero, un patio, etcétera, etcétera. Esta es la clásica tipología de una arquitectura colonial, pero no colonial, una arquitectura española arabesca. Y recordemos que, de hecho, el nacimiento de los patios internos en las construcciones nace en la cultura árabe, ¿verdad? Estamos hablando de hace aproximadamente 1000 años. ¿Sí? ¿Lo hacen por qué motivo? Exacto. Esa es la situación.
Y nace con ellos por vivir en climas muy cálidos, ¿verdad? Lo hablamos cuando vimos aquellas fotos de Sevilla, etcétera, ¿sí? El sur de España y todo esto se vio influenciado mucho por la cultura árabe. Entonces crean estos patios para poder generar cruce de circulación, ¿verdad? De aires, iluminación en espacios angostos y oscuros, etc. Entonces tenemos esas dos filosofías o esos dos criterios de diseño en inglés, que uno es skyscraper y el otro es un courtyard. ¿Qué hace V.R. Kingsley Group con sus esquemas? Porque él así diseña, a base de bocetos, a base de ideas, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, en donde considera soleamiento, vientos, entorno natural, entorno construido. ¿Qué pasa si le bajo aquí? ¿Qué pasa si le subo allá? ¿Qué pasa si roto el elemento? Y todo lo hace con dibujitos tridimensionales sencillos que después los convierte en arquitectura, piezas maestras, ¿verdad? Ya lo vieron ustedes con el twist, ¿sí? Una idea muy sencilla de crear un túnel que se va rotando para poder crear un museo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí está fusionando esas dos ideas. Entonces crea una nueva terminología a nivel mundial que se llama court scraper, ¿sí? Como que el edificio patio, ¿sí? Y ahora vean por qué, ¿sí? Aquí está todo el proceso de diseño. Claro que es infinitamente más elaborado que estos esquemitas, ¿verdad? A la hora tiene infinidad de bocetos, diagramas, etcétera, cuando diseña. Pero, en resumidas cuentas, esta es la evolución de su diseño. Tiene un terreno, empieza a entender que ese terreno en la foto 2 tiene una proporción, ¿verdad? Más rectangular, digamos, ¿verdad? Está enfrente del río Hudson en Nueva York, lo cual significa que va a tener vistas, va a tener brisas, y que sería un pecado no aprovechar eso, ¿sí? Crea sus volúmenes, ahí están sus primeros volúmenes, empieza a crear la idea del patio, en el diagrama 5, el diagrama 6, ahí está el patiecito metido. ¿Qué logra el patio? Aprovechar los vientos, aprovechar la iluminación en todos los ambientes, etcétera. Y dice, bueno, ya, tengo mis dos ideas generatrices principales, que es el court scraper, y lo posiciona ahí. Y empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si lo subo aquí, si lo bajo allá? Y decide estirar el punto posterior hacia arriba para garantizarle vistas a todos los apartamentos. Porque siempre pasa que en un edificio o en una casa o algo, el que mira al mar, maravilloso, el que mira al volcán, maravilloso, pero los cuartos de atrás, ¿qué? Bien fregados. Aquí no. Aquí él buscó cómo, girando, rotando, elevando ciertas partes y cambiando la geometría de un edificio tradicional en algo completamente escultórico, ¿sí? En una pieza maestra que funciona equitativamente con todos. El que está hasta arriba y pagó 10 veces más que el que está hasta abajo va a tener el mismo privilegio natural, ¿verdad? La misma vista, ¿sí? El mismo soleamiento, el mismo viento que el que pagó abajo, digamos, o el que pagó abajo tiene los mismos privilegios, digamos, que el que pagó más caro arriba, ¿sí? Todos tienen esa ventilación cruzada, ¿verdad? Etcétera. Todos tienen vista al parque, al parquecito de adentro. ¿Es un parquecito? Pues no, es un parque grande, ¿sí? Y que se inspiró en el Central Park de Nueva York. Digamos que tiene la misma proporción, ¿verdad? Que el Parque de Nueva York, que es uno de los emblemas de la ciudad de Nueva York, que es el Central Park, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma le rinde homenaje, ¿sí?, a ese ícono natural de Nueva York. Luego empieza a analizar cómo le va a pegar el sol, luego empieza a ver cómo van a estar los vientos, etcétera, etcétera. Ahora, vean esto. Este es el resultado final. Espectacular, ¿o no? ¿Sí? Es un rascacielos completamente diferente a las cajas de vidrio que estamos acostumbrados a ver en Nueva York. ¿Sí? Ya vieron ustedes que a mí me fascina Norman Foster, ¿sí? Cuando vimos aquel edificio, ¿sí?, la Hearst Tower y todo eso. Pero Norman Foster es muy tecnológico, está considerado el mejor arquitecto del mundo, sí, pero
Björk Ingels, que viene con 30 años menos, con todas las herramientas tecnológicas, el software, y con una, digamos, inmadurez, si le queremos decir, como niño que juega con formas y geometrías, etcétera, pues definitivamente puede ser más creativo que una persona mayor, ¿verdad? Entonces crea esta nueva tipología de edificio en Nueva York, que Nueva York es una de las pues, metrópolis más avanzadas del mundo, donde todo el mundo quiere hacer edificios, los grandes arquitectos cada vez hacen edificios más altos, más altos. No, él dice, no, a mí no me interesa hacer el edificio más alto del mundo, voy a hacer el edificio más interesante de todo Nueva York, y crea esta torre, ¿sí? Ahora, ¿se imaginarían ustedes la geometría de esta torre viendo solo la planta? Creo que no, ¿eh? Y eso es parte de la genialidad del diseño. Uno puede explotar la volumetría, ¿sí? Ese juego de volúmenes y espacios, alturas, desde un punto de vista constructivo, funcional, ¿sí? De muchas formas. La planta pareciera ser cuadrada, pero no, es piramidal. El edificio se convierte en algo piramidal, ¿sí? Y con un como vortex, ¿verdad? Un como vacío, digamos, un como, ¿verdad? Espacio negativo, si le queremos decir así, ¿verdad? En el centro, lo cual le permite iluminación a todos esos ambientes. ¿Ok? Aquí vemos las plantas, vemos cómo funciona el edificio, vemos que son apartamentos cómodos, ¿verdad? Vemos que pues, un apartamentito de estos, ¿verdad, mucha? No bajará de $1 millón, ¿verdad? Los de tamaño relativamente cómodos. Habrán algunos, porque sí lo obliga a la ciudad de Nueva York a incorporar en todos los nuevos proyectos apartamentos de como que apoyo social, digamos, ¿verdad? Vivienda digna, ¿verdad? Pero la mayoría de los apartamentos, pues el 85-90% de los apartamentos son para personas de mayor clase social, ¿verdad? Un apartamento sencillo aquí estará costando $1 millón o más, ¿verdad? Entonces, y vemos que toda la tipología arquitectónica es rotada, ¿sí? ¿Por qué? Eso garantiza mejores vistas a todos los ambientes. Está rotado para poder apreciar de mejor forma la vista del río Hudson, ¿sí? Yo creo que los ingenieros lo han de odiar, ¿no creen? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué creen que los ingenieros lo odian? Por las formas. Sí, pero ¿qué más ves en las formas? Ahí creo que no hay marcos estructurales o las inclinaciones, está muy, muy loco. Va por ahí las respuestas, pero el tema es que cada pieza es diferente, ¿verdad? De la cubierta al menos, porque pues la estructura sí se diseña y ahí hay marcos inclinados, con fachadas inclinadas, etcétera, pero la cubierta, esa que están poniendo en las fotos opuestas, superior derecha, inferior izquierda, por ejemplo, donde se ven esos como paneles prefabricados, todos son diferentes. Entonces imagínense también, el equipo de planificación lo tiene que detestar, los ingenieros lo tienen que detestar, pero solo así se rompen paradigmas, ¿verdad? Solo así se innova y se crean piezas maestras que lo ponen a uno en el mapa. No es un arquitecto más haciendo una cajita de vidrio, pues, ¿verdad? Ahora miren ya la escala del edificio, es completamente diferente, ¿verdad? Una foto como esta, sí, uno ve, wow, parece una linterna, una lámpara maravillosa, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la coquetería, digamos, ¿verdad? Y aquí en los esquemitas uno no entiende la escala. Uno la asume porque ahí están otros edificios altos, etcétera, pero uno no lo comprende hasta que ve esto, ¿sí? Son rascacielos de las 40 y pico de pisos, ¿sí? Él es nórdico, así que nuevamente se ven las líneas de interiorismo escandinavo, ¿sí? Superficies y texturas, colores muy tenues, ¿verdad? Una madera muy, muy limpia, sin nudos, colores maples, colores claros, ¿verdad? Minimalismo absoluto. El minimalismo nació en Japón y en el área escandinava.
¿verdad? Japón no tanto en el interiorismo, más como en la funcionalidad de los espacios y la apertura al entorno. Los escandinavos, pues más en una línea de colores, materiales, ¿verdad? Y también siempre con contacto en la naturaleza, ¿verdad? Aquí vemos cómo, pues, tiene ambientes que no son majestuosos en dimensión, ¿verdad? Pero cómodos lo suficiente para ser merecedores de una inversión de más de $1 millón, ¿verdad? Y unas vistas espectaculares del río Hudson, ¿verdad? Pues balcones cómodos, ¿verdad? Con la protección necesaria para que no se caiga un niño, pues tiene su muro de frente, tiene techo, ¿verdad? Es decir, sí, la inclinación posiblemente sí le genere un poco de problemas a ese apartamento en el techo, precisamente porque, pues sí, definitivamente sí se le va a meter el agua. Eso puede ser una de las fallas, digamos, que tenga el diseño, que es que el agua aquí sí entra. Pero obviamente está resuelto el balcón para que tenga una mínima pendiente, una reposadera, un drenaje, etc. Se acabó el problema, pues. No es la muerte. Todos los balcones de Guatemala, pues, están por lo general techados con la misma, con el mismo tamaño que lo que mide el balcón. Eso ayuda a que el agua no se meta tanto, pero el agua nunca cae solo verticalmente. La brisa la empuja, etc. Entonces, pero bueno, esos son otros temas. Vemos aquí entonces el interiorismo de él, muy sobrio, muy limpio, ¿verdad? Una estética muy madura, ¿verdad? Adecuada al tipo de proyecto y al tipo de personas que pueden pagar este tipo de proyectos. Aquí vemos otra imagen. Obviamente, pues es un edificio muy innovador, muy diferente, original, ¿verdad? Que definitivamente se va a robar las miradas. Este edificio ha ganado infinidad de premios. Bueno, ese es uno. Esto es un approach, esto es un enfoque, esto es una manera de abordar un proyecto. Es probarse el show haciendo cosas muy elegantes, pero majestuosas. Sí, quiero que me miren. Sí, quiero crear volumetrías nuevas. Quiero crear una tipología arquitectónica nueva y crear un término nuevo, que es el court scraper. Y ese court scraper ya aparece dentro del léxico arquitectónico internacional. ¿Sí? Creado por Bjarke Ingels Group. ¿No? Ok. Vamos a hacer vamos a romper un poco ahorita con la línea de Bjarke Ingels y nos vamos a ir con otro arquitecto bastante innovador, Vincent Callebaut, un arquitecto belga, ¿sí? Europeo siempre, muy atrevido, muy consciente de la naturaleza. Sus proyectos son de los más utópicos en el mundo. La mayoría de ellos no se hacen porque son demasiado futuristas, ¿verdad? Parecen sacados de una película de Steven Spielberg y parecen sacados de una película de James Cameron, ¿verdad? Al final del curso hablaremos de de que tenemos que hacer una pequeña investigación de algunas firmas de arquitectura y creo que les gustaría mucho investigarlo a él, ¿verdad? Tiene unos proyectos absurdamente locos, pero increíbles, ¿verdad? Tiene ciudades flotantes, tiene puentes, unas cosas lindas, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, este es un proyecto hecho en Shanghái, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Creen que es factible hacer algo así o no? ¿Creen que se quedó solo en un render, se construyó o no? Es demasiado atrevido, demasiado, ¿verdad? Como casi que con una cierta arrogancia, esa rotación de la estructura. ¿Lo ven factible? Yo creía que sí, arquitecto, ya que hay un eje de composición. Lo que pasa es que hay una rotación, ¿va? Pero si lo miramos de forma plana, se podría decir de que hay un centro, hay un eje y pues yo creo que es factible. No sé cómo se vería esa estructura, pero yo diría que todo caería sobre ese centro, ¿no? Pues mira cómo se ve esa estructura.
un edificio que sí, de hecho, ya se concluyó, ¿verdad? Apartamentos de lujo. Ya me recordé que no es en Shanghái, es en Hong Kong, que es la ciudad asiática más cara. ¿No es en Taiwán, China, pues? No recuerdo, la verdad, yo me recordaba que es en Hong Kong, pero puedo estar equivocado. El tema es que ya es un edificio de apartamentos terminado, ¿verdad? Con una estructura que si odiaron a Bear King de los ingenieros, imagínense a ese. ¿Verdad? Solo hacer los nudos de esas columnas tiene que ser la cosa más horrible del mundo. ¿Sí? Y bueno, la rotación de cada una de estas plantas crea una tensión exagerada, ¿verdad? En lo que son los marcos, si se le puede llamar marcos a esto, ¿verdad? Entonces centra todo su mayor refuerzo en el núcleo central, que es en donde tenemos las circulaciones verticales de grado de emergencia, ductos de elevadores, ductos de servicio, etcétera. Eso también le permite al diseño crear plantas completamente abiertas, amplias, sin obstáculos estructurales, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y pues también lo interesante es que al generar esa rotación, a pesar de que las plantas son iguales, digamos, cada nivel es igual pero rotado, pero al tener esa rotación permite generar esa inclinación necesaria y suficiente para poder tener vegetación, ¿verdad? Y por vegetación no estamos hablando de tener ahí una mala madre, pues, ¿verdad? Plantitas de 20 centímetros de altura. No, estamos hablando de que se pueden sembrar árboles, ¿verdad? También entendamos que las ciudades chinas cada vez están más contaminadas, la densidad, el humo, etcétera, lo cual permite, ¿sí?, que este edificio sea completamente ecológico al ayudar a purificar el ambiente, ¿sí?, en especial para los propios residentes, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo complejo de esta estructura. Y a esto es a lo que yo me refería en las clases anteriores, en donde hablaba de ese matrimonio que tiene que existir entre estructura y arquitectura, y que muchas veces ya no se logra distinguir qué es qué, ¿verdad? En un rascacielos, en un edificio clásico, pues tenemos claro que es un marco de concreto, ¿verdad? Sabemos que ahí está la estructura vista y pues la mayoría de las veces la tratamos de ocultar, ¿verdad? Porque pues es fea la estructura, nos roba altura, nos dificulta el paso de instalaciones, y pues no, ver una viga no es lo más bonito del mundo. Pero aquí ya no se sabe, ¿verdad? Es difícil distinguir dónde empieza uno y dónde termina la otra, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí fotos del proceso constructivo. Vemos en la primera foto, digamos, todo el tema de obra gris, netamente, cuando estaban las conexiones de losas, cuando estaban pues, con toda ese como cincho estructural de la doble columna que llevan ahí corrida en ángulo. Y entiéndase que lleva un doble ángulo esa columna. Está rotada en un sentido, ¿verdad? Que es el sentido, si lo queremos ver así en el AutoCAD, en el X, ¿verdad? Pero está rotada también en el otro sentido, en el de la profundidad, ¿verdad? Porque va buscando, ¿verdad?, esa inclinación, esa rotación que la forza, ¿verdad?, a generar una columna, una estructura completamente tridimensional, ¿verdad? Obviamente, pues estos edificios, este tipo de diseño, lo hacen con el único propósito de estar a la altura de la inversión que se hizo en el terreno, entendiendo que es un proyecto inmobiliario, ¿sí? Existe un desarrollador que tuvo la visión de crear un proyecto inmobiliario innovador, de vanguardia, diferente, etc. Si es en Taiwán, en Hong Kong, no recuerdo, pero es una de las ciudades más caras del mundo, ¿verdad? Obviamente, la tierra es en exceso cara, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un proyecto de una firma de arquitectura o de un arquitecto, un Archistar o un Starchitect, ¿verdad?, como se les conoce, que atraiga la atención de los inversionistas o los futuros clientes. Es decir, si lo diseñó Perico de los Palotes, pues obviamente no lo va a comprar nadie,
¿verdad? O no se va a poder comercializar o vender de la forma esperada, ¿verdad? Pero si lo diseña un Vincent Callebaut, si lo diseña un Frank Gehry, una Zaha Hadid, un Norman Foster, un Santiago Calatrava, la gente lo reconoce. La gente va a estar dispuesta a invertir millones de dólares por un apartamento. ¿Por qué? Porque pues, es algo espectacular, es algo que ha ganado premios, es algo que sale en revistas, es algo que obviamente va a estar muy bien ubicado, que va a tener un nivel de lujo y elegancia muy superior a lo que ofrece cualquier otro, ¿verdad? Amenidades espectaculares, elevadores casi que van a la velocidad del sonido, yo qué sé, es decir, les garantiza un estilo de vida superior, ¿sí? Entonces hay que comprender eso, ¿sí? O sea, ¿qué lección hay que tener en cada uno de estos proyectos? ¿Ok? Cada cliente, cada tipo de proyecto, cada ubicación va a obedecer, ¿verdad? O que el diseño tiene que obedecer a ellas. Si es un proyecto que la inversión de solo el terreno costó 200 millones de dólares, el terreno, si no es que más, entonces el proyecto tiene que generar, o sea, por lo general el terreno significa un 10, 15% de la inversión de un proyecto completo. Entonces, si aquí el terreno costó, yo qué sé, 100 millones de dólares, entonces tenemos que comprender que las ventas de ese proyecto deberían rondar 1.000 millones de dólares. Y si eso lo dividen ustedes entre, no sé, 80 apartamentos, estamos hablando que cada apartamento se debe vender en 100 millones de dólares, 120 millones de dólares, ¿verdad? Es un ejemplo muy burdo, pues, pero a eso vamos. Hay que entender quién es el cliente, qué estamos vendiendo, en dónde, para saber qué tipo de arquitectura tenemos que hacer. Arquitectura innovadora, arquitectura más clásica, arquitectura más sencilla, más compleja, más tecnológica, etcétera. ¿Ok? Bueno, la guinda del pastel. ¿Qué estamos viendo ahí? Casi se parece al símbolo de Hitler. Una planta de algún edificio o algo así. Pareciera ser una arquitectura pues debajo de la misma tierra, ¿va? ¿Ok? Una estrellita ninja de Las Vegas ahí, iluminada. ¿Qué más? A ver, ¿por qué las chicas siempre son tan calladas? A ver, las voy a forzar a que platiquen. Perdón, yo veo como un edificio que fue esculpido dentro del mismo suelo, es parte de él. No, pues ya viste, sí tenés buenas ideas. ¿Por qué tan callada? A ver, ¿quién apoya a María de los Ángeles? De las chicas. Parece que fuera como una especie de búnker o algo así. ¿Ok? Pues las chicas la están pegando. Exactamente eso es. Susan, ¿complementás? Sí, yo igual veo como que hay 4 edificios ahí y lo que se ve en el centro, que es el símbolo que dice Paul, es como que los encaminamientos. No es eso. De hecho, eso sería completamente opuesto a lo que el museo busca, ¿sí? Es un museo. Es un museo de la armería, pues, de exhibición de armería de la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca. ¿Sí? El Tirpitz Museum, ¿sí? En Dinamarca. ¿Y qué buscó nuevamente? Regreso a Bjarke Ingels Group. Ya vimos que Nueva York obligatoriamente lo forza a uno a sobresalir, a tener que hacer algo majestuoso, original, obviamente, lo que hizo Bjarke Ingels con su edificio como piramidal, digamos. Se robó el show, se robó las miradas y salieron más de 50 revistas de arquitectura a nivel internacional. Ganó premios, etc. Ese fue un enfoque. ¿Por qué tan genio? ¿Qué filosofía de diseño tiene que tener uno
a la hora de diseñar algo relacionado con algo tan trágico como la guerra. ¿No? No, parece la sustitución a las trincheras. No está tan lejos de la realidad. Aquí, lo que hace B.R. King, y por eso es que es un genio, y por eso yo dejo este proyecto siempre último, es que oculta por completo el proyecto. ¿Por qué? Porque está ubicado en un entorno completamente natural, virgen, ¿verdad? Así como vimos el mar, ¿verdad? El restaurante acuático, ¿sí? Aquí de igual forma, pero existe este elemento. ¿Y qué es esto? Esto es una armería, ¿sí? Nazi de la Segunda Guerra Mundial. Un edificio horroroso, ¿sí? Pero con mucho valor patrimonial, mucho valor histórico. No se puede demoler. Es parte del tejido urbano natural del sector. Urbano, pues casi nulo, porque no hay nada en esa región, pero tiene valor patrimonial. Está tejido por el Ministerio de Cultura de Dinamarca, ¿sí? Como muchas otras cosas, pues, en toda Europa, ¿verdad? Estamos viendo 4 principales ejes, espacios, y vean nuevamente otra vez por qué es tan genio este tipo, cómo empieza a diseñar cada uno de sus proyectos, muy conceptualmente hablando, ¿sí? Estamos hablando de que parte de lo que el Ministerio de Cultura le solicita a él como programa en necesidades, pues crear 3 museos y un área de exhibición, una galería de exhibición. Ahí están los 4. ¿Ves? Los reordena, crea una especie ahí de foro, agora, ¿verdad? Un espacio céntrico, un espacio de concentración, de relación, comunicación visual entre cada uno de los espacios, ¿verdad? Siguen siendo espacios independientes, pero ya con una conexión céntrica, ya no es lineal, ¿sí? Ya tenemos un diseño concéntrico en el cual desde un espacio, obviamente, como la palabra lo dice, ubicado al centro, se puede accesar a cualquiera de uno de esos 4 espacios, pero al mismo tiempo tenemos 4 salidas. Y ahí ven ustedes ahí la estrellita ninja, la medio que esvástica, ahí irrespetuosa que menciona ahí Paul, entonces, y respeta desde el punto de vista de que pues nada que ver, es un elemento más de contemplación y admiración de lo que fue en ese momento el avance tecnológico de la armería, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que sí se puede malinterpretar la idea de la esvástica, no malinterpretar desde el punto de vista de Paul, sino simplemente de que pues sí puede caer en entender que fue un símbolo de muy importante en esa época, pero no, es completamente diferente, afortunadamente, ¿verdad? Creo que hasta ese cuidado tuvo él en ordenar sus volúmenes de esa forma para que no se malinterpretara tan a simple vista, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hay 4 accesos, ¿verdad? Que pueden ser rutas de evacuación, pueden ser ingreso de turistas, etcétera, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo. Aquí está un tratamiento topográfico tridimensional sencillo, en el cual se visualiza una topografía moderada, ¿verdad? No son grandes montañas, pero sí hay pendientes, ¿no? Y tenemos, pues, ya con nombre y apellido cada museo. El edificio Búnker o el Museo Búnker, ¿verdad? El rojo. El Amber, ¿verdad? Que es el otro museo. El área de Histolarium, o, ¿verdad? Referencia a toda la historia del lugar y de las armas, etcétera, etcétera. Y la Galería de Ediciones. Hablar de lo que es el edificio existente, que es la armería de la Segunda Guerra Mundial. Empieza toda la concepción del genio de
del proyecto. Lo hunde. ¿Sí? No lo sobresaca, no lo saca a superficie. A él no le interesa que lo mire nadie. ¿Verdad? Es una persona muy culta, una persona muy dedicada, muy apreciativa de la historia, del valor patrimonial del lugar. Puede darle el valor necesario a decir que quede oculto. Y eso es lo que va a llegar a esto es gente muy culta, educada, ¿verdad? Con una presión histórica superior. ¿Sí? Entonces lo oculta por el mismo respeto del tema del museo, perdón, del tema de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que significó, lo trágico que fue, etcétera, pero al mismo tiempo por respetar el entorno, ¿sí? Y por no menospreciar a la armería, por fea que sea. Ya la vamos a ver. Hay algo también bien interesante acá, que es, ¿qué están viendo ustedes ahí? Que de todas formas sí el edificio conecta con el edificio del principal, el que no pueden votar, ¿no? Sí, sí, digamos que sí existe esa conexión, pero hay algo más. Enfóquense en las plataformas creadas, que están, ¿verdad? Enterradas, digamos. ¿Qué estamos viendo? Todas tienen una misma cota topográfica, ¿sí? Pero, ¿será que arriba es lo mismo? ¿Por qué no, Paul? Porque está integrando a la topografía del lugar, entonces como no está todo parejo, ahí va, como que solo ya agarraba una montaña, la cortó y enterró los módulos al llegar a un mismo nivel de base. Y es exactamente eso lo que hizo. Y eso es parte de la genialidad del diseño y también por lo cual este proyecto salió en 100 revistas de arquitectura, ganó premios, etc. Él lo que hizo fue excavar, pero mapeó absolutamente todo lo que había ahí arriba. Excavó y lo puso en un lugar mientras construía el proyecto y posteriormente lo volvió a sembrar en la misma posición. Imagínense la labor tan ardua que requirió tener que hacer. Más que eso, el reto supremo que es significa, ¿sí? Es tener la mayor admiración por la naturaleza, el mayor respeto por la naturaleza y por la historia. Vamos a hacer. Pura cosmovisión del lugar. Sí, ¿verdad? Es entender que realmente la arquitectura no tiene por qué quedar con el entorno, tiene que decirle yo aquí ando. No, siempre la naturaleza. ¿Verdad? Y él decide esconder el museo y ponerle una cobija encima. Y el mismo metro cuadrado, 1 por 1, que excavó en este pedacito moradito que tenemos aquí en la esquinita de aquí, lo vio para acá mientras construyó y luego lo volvió a sembrar en el mismo punto, con la misma planta. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí que vemos todas las áreas de servicio, aquí estamos viendo todos los espacios, aquí estamos viendo que, ¿verdad? Que hay baños, que están los cuartos de, ¿verdad? De calefacción, los de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Empezamos a ver ya el programa arquitectónico un poquito más elaborado, ¿verdad? Donde están las galerías, vemos, ¿verdad? Que existen estos, siempre el mismo espacio de arriba que teníamos como una plaza, ¿verdad? Que conectaba cada uno de los museos, ¿verdad? Aquí lo vemos también como un espacio útil, digamos, de conexión entre las diferentes galerías que están enterradas. ¿Sí? Aquí tenemos parte de esos túneles, digamos, que comunican museo con museo, porque recordemos que son 3 museos y una sala de exhibición, ¿verdad? Y en todos esos bloques, digamos, sólidos que se ven aquí, tenemos diferentes funciones secundarias, ¿verdad? De áreas de apoyo, sistemas de, pues, todo lo que hablamos de instalaciones especiales, etc. Sin embargo, aquí también vemos cómo
generan esa rotación, ¿verdad? El proyecto sí cuenta con una, no es plano arriba, existen diferentes alturas y eso me permite diferentes ángulos de visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cota topográfica que yo tengo en este punto se ve que es más alta que esta que tengo aquí. Esta que tengo aquí se ve que es más alta que esta que tengo aquí. Entonces el edificio nunca va a ser plano, se va a adecuar a la topografía porque lo que quiero es simular la montañita que tenía antes, ¿verdad? Entonces todos los ángulos de visibilidad van a ser completamente diferentes, ¿verdad? Vemos diferentes esquemas nuevamente, ¿verdad? Las áreas de circulación entre cada una de las galerías, los pasillos de servicio, ¿verdad? Donde están todas las áreas de baño, etcétera, etcétera. Y se empieza a poner más coqueta la cosa, ¿sí? Vemos las secciones con el entorno. Entendemos que si no tuviéramos dibujado aquí esta sección aquí, se ve claramente que aquí venía esta montañita, ¿verdad? Y que empieza a adecuarse aquí hasta que baja su topografía natural, ¿verdad? Vemos que el edificio está completamente enterrado buscando precisamente no alterar la topografía existente. Aquí vemos cómo la misma topografía, la misma curvatura natural del suelo, ¿verdad? La adapta y la adopta él para su edificio. Aquí vemos las alturas que se logran también. Importantísimo pensar en que se tiene que excavar lo suficiente para poder crear una altura cómoda que pueda albergar un museo en el cual pueden haber 100 personas en una sala, ¿sí? Entonces, tienen que ser espacios amplios, tienen que ser espacios cómodos, ¿verdad? Vemos que aquí en el sótano 1 de esta parte, ¿verdad? En esta sección, pues tenemos los baños, tenemos las áreas de servicio, la calefacción, ¿verdad? Y un montón de todo lo que no queremos que se mire, que se oiga, etcétera. Entonces, lo mandamos hasta abajo y nuevamente tenemos aquí estos grandes espacios, ¿verdad? Con una altura cómoda, con grandes vitrales que van a permitir tener luz natural. Si se dan cuenta, aquí viene la luz, entra. Y miren desde dónde, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos abajo 6 metros de altura, 7 metros de altura, si no es que más. Y la luz está penetrando en cualquier dirección hacia esas galerías. ¿Por qué? Porque un museo necesita obligatoriamente luz natural, ¿verdad? Controlada, por supuesto, así como luz artificial, obviamente, ¿verdad? Vemos aquí el espacio cómodo de la plaza de acceso, la cual pues me permite ver desde afuera, ser parte de la exhibición. Yo no tengo necesariamente por qué estar adentro para poder apreciar la exhibición. Es decir, si no quise pagar, ¿verdad? Simplemente soy turista, soy mochilero y wow, me topo con este lugar, pero no tengo plata para entrar al museo, por lo menos lo puedo ver desde fuera, ¿sí? Se convierte en parte de un paseo, digamos. Es otra de las genialidades del lugar. ¿Sí, Erwin? O sea que ese patio está en otro nivel, el patio central que habíamos visto. Sí, está en otro nivel. Y ahí se puede apreciar los diferentes, o sea, diferentes vistas dentro del museo, de cada uno de los museos prácticamente, ¿verdad? Los Así 4 es. museos. Vos miras aquí al muñequito este que tiene vista directa hacia la galería y el que esté aquí puede tener vista hacia la galería de acá y el que esté aquí puede tener vista a la galería de acá, viendo hacia abajo. ¿Sí? Parte de la genialidad de este proyecto. ¿Cómo es? Absurdo. Es espectacular. ¿Sí? Pareciera ser una base secreta. Está escondida ahí, casi que parece de una película de James Bond. ¿Sí? Donde ahí está la base del malo, pues, ¿verdad? Y que se levanta así como que si fuera una plataforma de portaaviones para poder encontrar misterios, ¿verdad? ¿verdad? Que se encuentran adentro, los tesoros, ¿verdad? Miren lo genial del diseño. Una persona, ay Dios, se me fue la palabra, despistada, puede ir caminando ahí, amante de la naturaleza, sí, qué lindo ver los pajaritos, y de repente se topa con que hay una obra maestra abajo de sus pies y ni cuenta, ¿verdad? Y miren también lo majestuoso de cómo responde, cómo dialoga con el búnker de la armería,
¿sí? En ningún momento le falta el respeto una obra que mide 8 veces más, 10 veces más en tamaño, ¿sí? No sobrepasa su altura, no lo hace de menos. Y miren el entorno, es absolutamente virgen, no hay absolutamente nada en todo el entorno, aquí está el mar, ¿sí? Y este mismo pedacito de tierra que estaba aquí era el que existía en la montañita de antes. Este mismo que estaba aquí era el que existía en la montañita de antes. Y lo que hace es que lo excava, lo mueve, lo clasifica, lo ordena y se lleva un control súper metódico de dónde está cada parte para luego volverla a sembrar en su misma ubicación. ¿Sí? Sigamos viendo. Ahí tenemos las rutas de acceso, ¿verdad? Ahí vemos que son pues corredores amplios que están con vidrio, ¿verdad? Empezamos a ver un tema ya de cómo se comportan estos 4 techos, ¿verdad? Que son diferentes en tamaño, en alturas similares, ¿verdad? Pero todos respetando la misma topografía original, ¿verdad? Vemos también que hay una serie como de barandas aquí de protección, ¿verdad? Que es también porque pues, no deja de ser un museo del primer mundo, Dinamarca. Dinamarca es Copenhague, pues, pero Dinamarca es el país con la mejor calidad de vida del mundo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que tienen que garantizar la seguridad de los niños, por supuesto que adentro van a haber sistemas súper avanzados de calefacción, de control climático, aires acondicionados, temas de humedad, ¿verdad? Control de humedad para las piezas del museo, ¿verdad? Alarmas, iluminación inteligente, ni hablar. Pero eso ya viene adentro, pues. La concepción del diseño, cómo nace, la génesis de todo este proyecto, para mí es de un genio. ¿Sí? Y cómo es por dentro. ¿Verdad? Yo creo que es un nivel muy, muy superior. ¿Verdad? Estamos hablando de que se tienen las alturas necesarias, ¿verdad? Para admirar las piezas, para albergar eventos. Miren la foto de abajo de la izquierda. Estamos hablando que ahí hay 100 personas, pues. Y no es que más. Y no se siente un espacio apretado, no se siente un espacio chaparro, ¿verdad? Todas las instalaciones, ¿verdad? Están metidas dentro de la fundición de la losa para que no hayan cielos falsos, ¿verdad? Y vean la comunicación visual que existe entre todas las galerías, ¿verdad? Con cada una, ¿verdad? La luz natural, cómo inunda cada ambiente, ¿verdad? Entonces es ecológico también el proyecto porque el consumo energético es al mínimo. Entonces, estamos hablando de que consideró todos los aspectos de diseño y ecología necesarios. Proporción, escala, diseño ecológico, ambiental, una iluminación adecuada, un correcto uso de los materiales. ¿Y por qué de los materiales también? Vean ustedes aquí se puede apreciar la estructura. Es una gran losa que trabaja en voladizo con más de 20 metros de longitud. ¿Sí? O sea, miren todo esto. Aquí no hay un solo apoyo. Ni uno solo en toda esta parte. Claro que sí tiene que soportarse de alguna forma, pues es decir, aquí vemos el gran voladizo de la losa, pero si esta foto la pudiéramos continuar hasta como por acá, sí hay unos grandes muros de carga, los cuales soportan el voladizo triangular que tiene la losa, ¿sí? Que es esto que se ve aquí. Aquí medio se logra ver, no sé si logran ver aquí, ¿verdad? Ahí se ve parte del muro, que viene a ser la estructura principal, digamos, ¿verdad? Y el correcto uso del material de borde de la losa, de la fundición de la losa, que es el acero Corten. ¿Y por qué el acero Corten? Porque todas las piezas que se muestran ahí y otras que están afuera, y parte de todo el tema de la armería original, tenía un acero. Obviamente no era Corten, pero hoy por hoy, después del paso del tiempo, del degrado ambiental, el óxido, ¿verdad? Se comió parte del metal de estas puertas y de las armerías, etc. Entonces ese óxido es un color rojizo, todos lo sabemos.
Entonces él viene y nuevamente mimetiza a la historia, mimetiza al edificio original y utiliza el acero corten como elemento principal, ¿verdad?, de su diseño, para que todo esté integrado, para que los materiales, los tonos, los colores, etcétera, estén en perfecta armonía con el otro edificio, ¿sí? Aquí están los renders, ¿verdad? O sea, la foto comparativa de render versus realidad, ¿sí? Así es como él vendió la idea. Y el resultado, pues, habla por sí solo, ¿sí? Y vean ustedes todas estas piezas. Sí, aquí están todas estas piezas que eran como esas partes de esas como trincheras y como protecciones ¿verdad?, de las trincheras, etcétera, en donde pues eran estos grandes elementos hechos del puro hierro macizo, que obviamente con el paso del tiempo, etcétera, se fueron oxidando y ahí están. Y sobre eso trabaja él. Y por eso también ven el concreto desgastado en la estructura, ¿verdad? El concreto del búnker desgastado, ¿verdad?, con esa pátina que agarran los materiales con el paso del tiempo, ¿verdad?, que es ese como añejamiento, ¿verdad?, del concreto que se empieza a manchar muy naturalmente, pero muy, muy bonito, muy elegante, ¿verdad? Igual el acero. Y entonces utiliza solo esas dos tonalidades, ¿verdad? El acero rústico, el acero corten, con un concreto con pátina, ¿sí? Aquí se mira mejor, ¿sí? Aquí se ven esos muros que les decía, ¿eh?, que son los muros de carga, que son los que soportan todo el voladizo. Y no solo es el voladizo, que ya de por sí es una obra titánica. Todo el peso de la tierra y todo lo que le volvió a poner encima. ¿Eh? Aparte de cualquier pelón gordito o cualquier persona o un grupo de bohemios que se quieran ir a hacer una su fogata ahí arriba, igual pues todo ese peso está considerado, ¿verdad? Entonces, vean la elegancia que tiene este tipo para poder hacer un proyecto tan majestuoso, ¿verdad?, tan sobrio, que el museo es completamente imperceptible, ¿verdad? Ahí están las barandas que les comentaba por temas de seguridad, los niños, etcétera. De alguna u otra forma, pues tiene que leerse como un museo de primer mundo, como un museo contemporáneo de los años 2000, pues 2020, ¿verdad? No por ser algo viejo, algo oculto, significa que tenga que ser una cosa fea o que no funcione bien. No, por dentro es una pieza maestra de la tecnología. Por fuera es una pieza maestra del respeto hacia el entorno y hacia el patrimonio, ¿verdad? Ahí vemos, ¿verdad?, el tema de esas estructuras metálicas, que por cierto tiene que pesar 1 tonelada cada una de esas cosas, pues, ¿verdad? Y vemos cómo se integra perfectamente el proyecto nuevo con la naturaleza, el proyecto nuevo con el valor patrimonial, con la armería, ¿verdad? Existe un diálogo, un respeto mutuo por cada obra arquitectónica. Vamos. Bueno, ¿qué les pareció el proyecto? ¿Qué les pareció la clase? Pues la verdad, arquitecto, que este último proyecto fue el que más me impactó por la historia, ¿verdad? Que lamentablemente pues sucedió en esa parte del mundo, ¿ah? Y cómo este arquitecto trata de no hacer olvidar, pues, porque el final está ahí, pero trata de integrarlo a una estructura, pues, que es contraria a lo que él quiere transmitir, ¿va? Porque me imagino que pues, en esa armería, pues, la idea inicial era, pues, destrucción, ¿va? Así es. Y ahora es más respeto, contemplación, armonía, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué les pareció? A ver, Susan, siempre sos tan callada. Ay, qué mentira. Bueno, igual como dice mi compañero, es creo que el proyecto que más me llamó la atención de los que me ha presentado, por la manera en la que se esconde, jamás, o sea, pasa alguien ahí
por fuera no se imagina que está esa magnitud de museo, o por cielo también, ¿no? O sea, es increíble lo que se puede lograr hacer, incluyendo la naturaleza, ¿verdad? Así es. Ok, ¿alguien más? La verdad es que fue bastante interesante ver, ahí sí que como usted lo mencionaba, el respeto que se tiene por el terreno, por la historia, y integrar todo esto se me hace también como algo efímero, porque miramos esta foto, justo esta foto que está aquí, y miramos solo como algunas hills con pasamanos y cosas así, sin saber realmente todo lo que está detrás de esta obra arquitectónica. Entonces se me hizo bastante interesante. Ok, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pues bueno, realmente ese era el objetivo, digamos. Esta clase es para mí la más bonita, la más interesante, porque investigamos proyectos de principio a fin, los conocemos por dentro y al mismo tiempo integra absolutamente, ¿verdad? Todos los conceptos que hemos visto, que hemos analizado, que hemos estudiado, arquitectura, respeto por la naturaleza, integración con la naturaleza, con el entorno construido natural, como sea, la estructura, etcétera. Es decir, y un grado de creatividad ¿verdad? Completamente superior, muy, muy elevado, ¿verdad? Que nos abre a nosotros los ojos a las posibilidades que podemos tener como arquitectos. Tal vez nunca en nuestra vida podamos hacer un proyecto de esta naturaleza. Obviamente nuestro país lamentablemente no ofrece estas oportunidades, pero no significa que no podamos creer que podemos hacer proyectos muy innovadores, ¿verdad? Proyectos pensados desde una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? El día de mañana, cuando les pidan hacerle una casa a un su cliente, a un su primo, a un su amigo, una remodelación o algo, sí podemos darnos a la tarea de creer que podemos pensar diferente a lo que le podría hacer cualquier otro, ¿verdad? ¿Por qué no soñar en grande y decir, bueno, tal vez nunca haga un museo de estos, pero puedo hacer una casa muy, muy innovadora, muy diferente, espacios, yo qué sé, ¿verdad? El mensaje es ese, ¿verdad? No creer que porque no estamos en Dinamarca o en Nueva York o en donde sea, no podamos abrir nuestra mente a ofrecer soluciones más creativas, ¿verdad? Ok, bueno, tarea, señores. Vamos a hablar, antes de hablar de esta imagen, vamos a hablar un poco de las tareas que tenemos. Número uno, pues tienen, creo que tenemos 2 semanas más, nada más, si no estoy mal, ¿verdad? De clases. Entonces, por favor, el proyecto Etical, señores, tiene que ser una pieza maestra, conceptual, ¿verdad? Ya hablamos y no puedo ser más claro que si no viene el programa completo a nivel de bloques, no pierdan tiempo en poner puertas y muritos de 15, que lo pueda hacer maravilloso, pero no, ¿está? Conceptual. Aquí está todo el área de servicio, ahí está todo el cuadrito y aquí está el área de yo qué sé y una placita, ahí está el cuadrito y que comunica para acá y que comunica para acá. Ya lo vieron aquí con esquemas. Miren cómo trabaja este tipo, pues, con esquemas. Me interesa más esquemas bien diseñados, bien desarrollados, que vendan bien una idea a hacer una planta que merezca estar en un museo. No me interesan ahorita plantas así, wow, super fumadas, no. Conceptos. Yo prefiero que llenen su diseño, su presentación de conceptos. Claro que sí se piden secciones, se piden elevaciones, porque yo necesito conocer alturas, necesito ver materiales, necesito ver que aparezca alguna conceptualización estructural en su diseño, ¿sí? Si van a hacer una locura así como la de Vincent Callebaut, con unas como columnas tipo acordeón que van subiendo y girando, etcétera, pues, que se entienda eso en su diseño, pero lo tengo que ver, no que solo me lo cuenten, es que sí, así va a ser, y después, ¿qué? ¿Va?
Y recuérdense que con ese proyecto se juegan el curso. ¿Por qué? Porque no va a haber asesoría después. ¿Verdad? La próxima clase solo vamos a tener asesoría. Así que tienen obligatoriamente que traer algo o se juegan el curso entero. ¿Verdad? Entonces, por favor, necesito que trabajen porque les soy sincero y les los hablo con toda la franqueza del mundo. No van muy bien. ¿Verdad? Y creo haber sido claro de que soy buena gente, pero tampoco me gusta que la gente se columpie, número 1. Y número 2, no le regalo puntos a nadie. Aquí va a ganar el que trabaje, el que se comprometa, el que me entregue. Yo sé que están bien jodidos de tiempo, yo sé que están fregados, que tienen un montón que hacer, pero ya estamos hablando de que ya se está terminando el curso y que tienen otros cursos y todo, pero pártanse en 2, apóyense en amigos, yo qué sé, pero necesito que entreguen un excelente proyecto. Otro comentario, no gana el que más renders haga, porque hay gente que solo me está entregando renders y no hay secciones, no hay descripción de materiales, no hay esquemas de conceptos de diseño, de dónde está la iluminación, por qué la ventana está para este lado y no para el otro. O sea que si hacen 2, 3 renders, perfecto. Y con eso venden el proyecto, nítido. El que no pueda hacer renders maravillosos, no los haga, pero haga 3Ds, tienen manos. Algún día aprendieron a dibujar una perspectiva. ¿Sí? Entonces, en lo que sean buenos, apóyense, ¿verdad? Y tratemos de sacar el proyecto de la mejor forma. Yo soy muy tolerante, ¿verdad? Y me gusta apoyar cuando veo el compromiso de la gente, ¿verdad? Pero si yo no veo el compromiso de la gente, simplemente no apoyo, ¿verdad? Y eso lo puedo leer yo en cualquier presentación de arquitectura. Entiendo que todos tenemos familias, trabajos, etcétera, mucha, pero le tienen que meter todas las ganas del mundo a esto, porfa. ¿Sí? Y castigo por la semana pasada, ¿verdad? Tienen que hacerme una investigación. Bueno, no es un castigo, realmente es algo muy, muy interesante, pues, ¿verdad? Pero sí es un trabajo que les va a dar puntos, así que también es importante que lo hagan. Les va a dar puntos que son importantísimos y a la hora fallan un poco con el proyecto. Entonces son investigaciones pequeñas que hay que hacer, ¿verdad? De diferentes proyectos de arquitectura, de arquitectos de primera categoría, ¿verdad? El proyecto del lado derecho, por ejemplo, es una estación en Arabia Saudita hecha por Zaha Hadid. El proyecto ese de esas torres como inclinadas que está arriba es un hotel Bella Sky, ¿verdad? Hecho por 3XN, es una de mis firmas favoritas, una firma danesa, está hecho en Dinamarca. El proyecto del lado izquierdo es un edificio en China hecho por Rem Koolhaas, firma OMA, ¿verdad? Famosísimo. Abajo es las instalaciones de una de las mayores productoras de vino en España, en La Rioja, si no estoy mal. Un edificio de Frank Gehry, ¿verdad? Se nota a leguas su arquitectura. Y el último es un edificio de Henning Larsen, una de mis firmas favoritas también, danesa. Es un museo, también, si no estoy mal, es en Qatar, ¿verdad? En donde pues una de las flores símbolo del país es la rosa. Entonces el museo está hecho inspirado en una rosa. Todos estos proyectos nacieron de un boceto, nacieron de una idea, nacieron con la idea o la mentalidad de cumplir con un programa de necesidades, pero al mismo tiempo crear una obra maestra. Y realmente eso es lo que yo espero de ustedes, que logren sobresalir, superar las dificultades de tiempo, cansancio, etcétera, para poder crear una obra maestra, ¿verdad? Si hay alguna lección les puedo dejar yo, es la pasión por nuestra profesión, ¿verdad? Ojalá lo sientan, porque eso yo no se los puedo meter como si fuera un chip. Les tiene que nacer. Lean arquitectura, inspírense, crezcan profesionalmente analizando y conociendo de los demás. Y por ello vamos a hacer una investigación. Estas son mis firmas favoritas de arquitectura y creo que son 15 las que puse aquí, no sé. Y muchas de la mayor parte, toditas son de las firmas más innovadoras, exitosas del mundo, ¿sí?
3XN Architects, es una firma espectacular de Dinamarca, me encanta, es de mis favoritas. Henning Larsen igual, a pesar de que son arquitectos mayores. Bjarke Ingels, ya lo conocieron, ¿verdad? El que se está convirtiendo en el arquitecto número 1 del mundo, también es danés. Esas 3 firmas son danesas. Zaha Hadid, pues la arquitecta predilecta del futurismo, ¿verdad? Frank Gehry, el arquitecto de los años 90. UN Studio, un arquitecto holandés, muy bueno, excelente. OMA también. Rem Koolhaas, uno de los mejores arquitectos del mundo, ¿verdad? El director de OMA. Moshe Safdie, uno de los arquitectos más famosos de los 80 y 90, sigue vigente, ya mayor, con menor cantidad de proyectos, pero excelentes también. Kengo Kuma, mi arquitecto japonés favorito, espectacular, ¿verdad? En el uso de maderas y un montón de cosas. Mad Architects, la mejor firma de arquitectura china, también muy futurista. Para los que sean amantes de Star Wars, ¿verdad? Él está diseñando, ¿verdad? Ma Yang-song es el director de Mad Architects. Él está diseñando el museo de George Lucas en Los Ángeles. Así que si les gustan las guerras de las galaxias, lo pueden investigar a él. Foster & Partners, Norman Foster, ya hemos hablado de él, el mejor arquitecto del mundo. Daniel Libeskind, también espectacular, ¿verdad? Vincent Callebaut, ya les di el tip de sus proyectos futuristas. Stefano Boeri, el mejor arquitecto del mundo, el mejor arquitecto italiano, perdón, ¿verdad? Uno de los arquitectos más ecológicos del mundo ahorita, ¿verdad? También muy bueno, mucho menos ostentoso, digamos, pero excelente. Y MBRDV, la firma más creativa de toda Holanda. Así que, ojéenlos, conozcan, vean fotos de sus proyectos, ¿verdad? No sé si de todos, ¿verdad? O no. Y tienen que escoger a uno, cualquier firma, y tienen que investigar de dónde son, qué hacen, qué proyectos han hecho, qué premios han ganado, cuál es su filosofía de diseño. Lo tienen que obligatoriamente hacer a mano, no menos de 5 páginas. Pueden poner fotos impresas de internet, ¿sí? Pero la investigación tiene que ser a mano y no me van a hacer letras gigantescas, vamos, porque ya sé cómo funciona la cosa. Ya todas esas artimañas de quinceañeros, yo también las hice, mucha, así que ya sé cómo funcionan. Y nanay, ya le vi ahí el dientecito ahí a David, que quiere hacer trampa, pero naranjas. Entonces, bueno, ¿estamos claros? Esto para la semana entrante, porfa, tiene que enviármelo antes de la clase. O sea que yo tengo que haber recibido el último correo antes del martes de la semana entrante a las 6 de la tarde. Y lo otro es trabajar en su asesoría para que pueda revisarlo yo la semana entrante, ¿verdad? Todo lo que puedan avanzar, diagramas de relaciones, bloques, volumetría, materiales, cuál va a ser su fuente de inspiración. Acuérdense que es de los mayas, lo deberíamos de conocer todos nosotros mejor que nadie, y los que están en Petén mejor que cualquiera, ¿verdad, mucha? Así que, pues, todo el éxito del mundo, trabajen duro y yo los apoyo. Que no les caiga la flojera o lamentablemente no los apoyo. Arquitecto, una pregunta, ¿recibió los trabajos? Sí, no he podido ver todos los correos porque también recibo los de ustedes y recibo los del otro curso, mucha, y me entran por semana como 40 correos. Pero sí vi que me ingresaron, pues creo que los de todos, si no estoy mal. Es que aquí yo le envié el correo de Outlook. Ajá. Entonces, pero yo no tengo Outlook. ¿No tiene? Yo tengo el correo de la U y el correo personal, que se lo di la vez pasada. Pero el correo nuevo, o sea, del que estamos usando ahorita de Teams, ese no. Pues aquí recibí el proyecto de Paul, el de María de los Ángeles, el de David, y por lo menos en este correo, solo esos. ¿El de la UDB? El de la UDB, sí. Y en mi personal, déjame revisar. Es que yo le envié tengo el de Susan, tengo el de David, tengo el de Astrid, el de María de los Ángeles, pero no tengo el tuyo en ninguno de los dos.
Ninguno de los dos, el primero y el segundo. O sea, no tengo ninguno en mis dos correos, el de la U o el personal, no tengo un trabajo tuyo, reciente al menos. Es que yo le envié ese, lo que pasa es que yo envié por medio de Teams, ahí está. Sí, pero yo no estoy usando Teams porque yo la verdad, yo lamentablemente no pude estar en esa capacitación. Bueno, le mandaré la captura de la fecha enviada y le enviaré el correo ahorita, arquitecto. Va, está bueno, pero sí, por eso había pedido que me lo mandaran también al personal por cualquier cosa. Va, perfecto, arquitecto. Está bueno. Va. Va, entonces, Ok. porfa, tómenle foto a esto para que puedan investigar qué firma les gusta más. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Perdón. Disculpa. Pues, con este tema de la innovación y estos proyectos que estamos viendo, fíjate que a mí en lo personal, bueno, a mí me encanta todo eso, pero en lo personal me he bloqueado de una manera local. A eso me refiero a que pues, el día a día aquí, la arquitectura de ponerle, del momento, la de Petén. Y eso es lo que me tiene aquí, como quien dice, ¿cuándo voy a llegar a diseñar algo así loco para un cliente? Porque no tenemos un inversionista de esa categoría, ¿va? Y a veces eso me encierra a diseñar lo típico, quizás sea algo nada más minimalista, pero no avanzar más allá, ¿va? Entonces, pero sí, yo quiero hacer cosas muy locas, inventarme formas y cosas así alocadas, ¿va? Pero quiero que en el futuro visualizarme o entender que al hacer algo así va algún día pues se logre hacer o por lo menos aportarlo en alguna firma de arquitectos famosos como estas que mencionas, si Dios me da esa posibilidad, pero quiero hacerlo, aprenderlo para que en un momento en mi vida diga yo, wow, sí se hizo, y no se lo quedó en dibujitos y lo dejé ahí en dibujitos o se lo volvió a alguna empresa por verla en internet, por decirte, ¿va? Pues Entonces, mira, a veces eso me deja inquieto. no, pero esto, yo te digo, los sueños se construyen. O sea, estar de brazos cruzados esperando que te caiga un proyecto de esta magnitud, jamás, ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Pues esta gente tuvo una primera oportunidad, ¿verdad? Porque no nacieron siendo genios de la arquitectura, no nacieron teniendo a todos los clientes haciendo cola para que les hicieran un museo, ¿verdad? O sea, empezaron haciendo una casita, empezaron haciendo una remodelación o un proyecto universitario. Llamó la atención de un catedrático. El catedrático tal vez estaba muy bien conectado con otros clientes, lo invitó a su estudio y empezó y se distinguió, empezó a crecer, ¿verdad? ¿verdad? Es la historia de Bjarke Ingels. Él es danés, sacó su arquitectura en Dinamarca, que obviamente pues, tendrán una de las escuelas de arquitectura más importantes del mundo, por mucho, infinitamente superior a lo que nosotros hacemos en Guatemala. Pero vamos al hecho de que su educación fue buena, excelente en Dinamarca. Luego quiso diversificarse un poco con catedráticos, ¿verdad? Que lo conectaron con España. Estudió en Barcelona. En Barcelona se distinguió y en la Universidad de Cataluña, ¿verdad? Llegaba como catedrático invitado Rem Koolhaas, el mejor arquitecto holandés, que es el de esta firma OMA, que es Office for Metropolitan Architecture. Él es el director. Rem Koolhaas ya en Europa venía sonando desde hace 20 años como uno de los mejores arquitectos de Europa. Estaba infinitamente bien conectado, proyectos de estadios, proyectos de rascacielos, etcétera, etcétera. Y ve los proyectos de Bjarke Ingels en Barcelona como catedrático invitado, lo llama mucho la atención y lo invita a que trabaje para él. Trabaja para él un par de años. Bjarke Ingels crece profesionalmente, madura profesionalmente y se tira al agua, solo, pero ya teniendo cierta reputación, ya sonando en universidades, ya sonando con catedráticos, ya habiendo sido parte creativa de muchos de los proyectos de Rem Koolhaas, y empieza muy discreto, con proyectos pequeños en Dinamarca, en Copenhague, y poco a poco se va haciendo nombre, se conecta, y hoy por hoy tiene
50 proyectos de esta magnitud, ¿verdad? Yo no te puedo decir qué va a hacer con cada uno de nosotros, ni siquiera sé qué va a pasar conmigo. Yo estoy luchando por hacer mi sueño, poco a poco, primero Dios lo logro construir, pero tiene que ver con qué pasión le mete cada uno de ustedes a su carrera. Si se quieren dedicar al diseño, a hacer cosas locas, enfócate en eso. Lucite con tus proyectos, trabaja duro para ello, ¿verdad? Si te interesa más la construcción, pues entonces métete a trabajar como ingeniero. Si les interesa más el tema de interiorismo, especialícense en interiorismo. Hoy por hoy están sacando esta maestría, lo cual es excelente porque tiene un excelente nivel, número 1. Y número 2, porque les va a abrir muchas puertas a cómo también funciona la arquitectura desde un punto de vista netamente financiero y comercial, lo cual es clave también para uno conectarse con gente o inversionistas que sí, a la hora tienen plata e invierten en uno. Si uno se sabe vender, ¿verdad? Entonces esta maestría les va a abrir mucho las puertas al tema de marketing, al tema de presentación de proyectos, finanzas arquitectónicas, etcétera. Y parte de eso lo van a ver conmigo el año entrante, ¿verdad? Pero lo único que te puedo decir, porque yo también ya me tengo que ir, perdón, es que no te veas limitado por las condiciones actuales de tu entorno. Mira, y te lo digo, un ejemplo ajeno a la arquitectura, pero mira a Eric Barrondo, pues. Eric Barrondo se hubiera dejado limitar, porque no tenía zapatos Nike para hacer sus caminatas, o Reebok especiales, o no entrenaba en un estadio de Rem Koolhaas, no. Y mira hasta dónde ha llegado. O sea, y hoy por hoy tenés todas las ventajas del internet para poderte dar a conocer. Crea una página web, crea un perfil de Facebook, crea lo que querrás y empieza a postear, empieza a darte a conocer, pero se tienen que empapar de arquitectura. O sea, el que no conoce de arquitectura hoy en día simplemente, pues definitivamente no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Pero no hay limitantes para el que no se deja vencer. Si hay un sueño, perseguilo. Si lo logras, maravilloso. Si no, por lo menos hiciste el intento. No hay nada peor que quedarse uno con la inquietud, ¿verdad? Bueno. Vale, gracias. Bueno, señores, yo los tengo que dejar lamentablemente, ¿verdad? Feliz noche, por favor, dedicados a su trabajo, cuando puedan descansen y pues bueno, todo lo mejor, ¿ok? Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Gracias.